Hoy vamos a hablar de lo que es, sin duda, el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Y es que la historia que hay detrás, bueno, parece sacada de una película de aventuras, de verdad, pero es que es totalmente real y, ojo, cambió para siempre lo que sabíamos sobre un momento clave de la historia. Y todo empieza con una pregunta que suena, bueno, casi absurda. ¿Cómo es posible que una simple cabra perdida pudiera llevar nada menos que al hallazgo de una biblioteca antigua que había estado oculta durante 2000 milenios? 2000 años. Suena increíble, ¿verdad? Pues así, justo así, es como arranca toda esta historia. A ver, para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a 1947, a las áridas colinas de Qumrán, allí, a orillas del Mar Muerto. La escena es la siguiente. Unos jóvenes pastores beduinos están buscando a una de sus cabras que se les ha perdido, y uno de ellos, pues en un intento de asustarla para que salga de una cueva, coge y lanza una piedra hacia adentro, hacia la oscuridad, pero lo que escuchó a continuación no fue el balido de una cabra. No. Fue algo totalmente inesperado, el sonido de cerámica rompiéndose. Claro, la curiosidad les pudo, entraron en la cueva y lo que encontraron fue increíble. Unas vasijas de barro que guardaban en su interior antiguos rollos de pergamino. Y lo más fuerte, llevaban allí sellados y olvidados casi 2000 años. Pero atención, porque aquel primer hallazgo fue solo la punta del iceberg, apenas el comienzo. Durante los años siguientes, hasta 1956, tanto arqueólogos como los mismos beduinos se pusieron a explorar toda la región y acabaron encontrando un total de 11 cuevas. 11 cuevas que en realidad eran los restos de una biblioteca inmensa. En total, ¿de cuánto hablamos? Pues de 972 manuscritos. Casi 1000. Eso sí, la mayoría estaban hechos pedazos, súper fragmentados. Imaginaos el trabajo de los expertos ensamblando todo pacientemente, como si fuera un rompecabezas antiguo gigantesco, un trabajo de locos. Pero, si os digo la verdad, la verdadera sorpresa, el bombazo, fue la antigüedad de todo esto. A ver, para que nos hagamos una idea, los textos más antiguos son del año 250 a.C. La mayoría se estaban usando en la época de Jesús, y todo apunta a que los escondieron justo antes de la Gran Guerra contra Roma, por allá por el año 66 después de Cristo. Y ahí se quedaron, intactos, esperando a ser descubiertos. Y la gran pregunta es, ¿qué había exactamente en esta biblioteca perdida? Pues literalmente de todo. Se encontraron, por ejemplo, las copias más antiguas que conocemos de la Biblia hebrea, incluyendo un rollo completo del libro de Isaías, que es una pasada. Pero también había textos no bíblicos, como el libro de Enoc. Y para mí lo más interesante, las reglas, las oraciones, los escritos de una comunidad misteriosísima. Ah, y por si fuera poco, hasta un rollo de cobre que era básicamente un mapa del tesoro. Increíble. Claro, todo esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quién escribió, copió y escondió con tanto cuidado esta colección de textos tan increíble? Bueno, pues la teoría con más peso en la que coincide la mayoría de los expertos es que fueron los miembros de una secta judía, los esenios. Se cree que esta comunidad, que era muy ascética, se retiró al desierto, justo ahí, a Qumrán, para vivir su fe de una forma, digamos, más pura. Querían alejarse de lo que ellos veían como la corrupción del Templo de Jerusalén. Y es que, claro, sus creencias eran muy distintas a las de los otros grupos judíos de la época. Para que nos entendamos, mientras los fariseos y los saduceos estaban metidos de lleno en la vida del templo y usaban el calendario lunar oficial, la gente de Qumrán iba por libre. Vivían separados, usaban un calendario solar súper antiguo y sobre todo le daban muchísima importancia al pacifismo y a la propiedad comunal. De hecho, hay una frase en uno de sus textos clave, la regla de la comunidad, que lo resume todo de una forma brutal. Dice así: a nadie devolveré mal por mal, con el bien perseguiré al hombre. Pensemos un momento en esto. Una idea así, en esa época, era radicalmente poderosa. Y son justo estas ideas, estas creencias tan particulares las que nos llevan al que es probablemente el impacto más profundo de los rollos del Mar Muerto. Su conexión, que es asombrosa, con los mismísimos orígenes del cristianismo. El punto clave aquí, lo más importante, es el cuándo. ¿Estos manuscritos son de antes o de la misma época que Jesús y los primeros cristianos? ¿Qué significa eso? Pues que nos dan una especie de fotografía, una instantánea única de todo ese caldo de cultivo de ideas, de lenguaje y de creencias del que nació precisamente el cristianismo. Y es que los paralelismos de verdad son fascinantes. A ver, fijaos. Conceptos como la Nueva Alianza,
que es una idea central en la última cena cristiana, pues ya aparecen en los textos de Qumran. O, por ejemplo, esa dualidad entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Es un tema que sale una y otra vez, tanto en los rollos como en el Nuevo Testamento. Y no solo eso, es que hasta ideas teológicas súper importantes como la salvación por la gracia o celebrar una comida sagrada con pan y vino ya estaban ahí, presentes en esta comunidad del desierto. Pero ojo, que nadie piense que esta es una historia que se quedó anclada en el pasado. Para nada. El descubrimiento de estos rollos y todo lo que los rodea sigue muy, muy vivo en pleno siglo XXI. Es que el viaje de estos rollos continúa hoy en día. Por un lado, los expertos siguen con el trabajo titánico de ensamblar miles de fragmentos. Por otro, proyectos como el del Museo de Israel, junto con Google, los han digitalizado en altísima resolución. Esto significa que cualquiera, desde su casa, puede verlos y estudiarlos online. Y claro, con cada nueva traducción van surgiendo nuevas interpretaciones que nos ayudan a entenderlo todo mucho mejor. Y como en toda buena historia, también hay giros de guión modernos. Fijaos en esto. En 2020 saltó la noticia de que 16 de los fragmentos que estaban en el Museo de la Biblia de Washington eran falsos. Y no unas falsificaciones cualquiera, no, eran súper sofisticadas. Esto nos demuestra los enormes desafíos a los que se sigue enfrentando la investigación hoy en día. Y si miramos la composición de su biblioteca, vemos algo que es muy, muy revelador. Solo una cuarta parte, más o menos, eran textos bíblicos. La gran mayoría, casi la mitad, eran sus propios escritos, sus reglas, sus himnos, sus comentarios. ¿Y qué nos dice esto? Pues algo fundamental, que no eran solo unos simples guardianes de la tradición, no. Eran creadores de una identidad teológica propia y, la verdad, muy definida. Así que esta increíble historia de los rollos del Mar Muerto, una historia que empezó, recordemos, con una simple piedra lanzada a una cueva, nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿Qué otros secretos sobre nuestro pasado estarán ahí fuera, todavía ocultos, esperando simplemente un descubrimiento casual para salir por fin a la luz?